9 de la noche con 51 minutos, estamos de vuelta y ya en esta segunda parte del programa en compañía del doctor Pedro Mayor Martínez. Hola doctor, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está Santiago? A disposición de siempre, como siempre. Doctor, hay muchas cuestiones que nos gustaría hablar con vos. Lo primero no quiero dejar de preguntarte, ya que era un tema que estábamos hablando, en general, cuando hablamos de que una condena sea ejemplar para el resto de la sociedad, cuando hablamos de aumentar las penas como el primer parámetro, la primera decisión respecto a conductas que son reiterativas en la sociedad y que pretendemos corregirlas o evitarlas de algún modo, nos muestra, digamos, la estadística, nos muestra el comportamiento, la reacción de la sociedad que se terminó educando con estas altas condenas, que se terminó educando con la tipificación que pudo cambiar de determinados delitos, crímenes eventualmente? La historia del mundo pasa siempre por creer que el aumento de las penas es la solución para minimizar o por lo menos reducir el nivel de conflictos que en el ámbito social se producen y que tienen, por supuesto, un impacto en el ámbito penal. La intervención del derecho penal ha disminuido ciertamente en la medida que haya eficacia y eficiencia en la persecución penal, pero no necesariamente por el aumento de las penas. Un paradigma en cuanto al aumento de pena y que eso no redujo finalmente el tema de aumentos en ese tipo de delitos fueron el caso de los secuestros. La ley de secuestro, el Código Penal ha sido modificado 3 veces, aumentando sucesivamente las penas, y eso no ha incidido para que disminuyera el nivel de secuestros. Quizás hayan incidido otro tipo de políticas públicas, mayor eficiencia en las unidades de persecución penal, en inteligencia, en cooperación internacional, que haga que justamente ese tipo de delitos sea más difícil y por lo tanto más fácil la persecución, la detección y sanción de esos delitos. Yo apuesto más, antes que por el aumento de penas, por la eficiencia en la aplicación de otras que no necesariamente sean más altas, pero que sean suficientes para lograr lo que se pretende desde un punto de vista legal y constitucional. Tratar de que el sujeto entienda que la conducta finalmente, la conducta desplegada por él finalmente no es la más propicia para sus propios intereses, dado que termina en la cárcel y que en otras situaciones seguramente va a volver a terminar en la cárcel. O sea, el poder de disuasión de la capacidad de persecución es superior al peso que tenga una pena. A ver, ¿podría entenderse entonces, doctor, que finalmente el aumento de las penas que se da en debates legislativos y demás termina siendo una especie de placebo para la sociedad misma? Creo que sí. Al fin y al cabo el legislador se debe a la sociedad que lo votó y por lo tanto si la sociedad, que hay que tener mucho cuidado en esto, ¿verdad? Hoy hablabas de criminología, y hoy por hoy la sociedad de hecho también se encuentra manipulada por un síndrome de criminología mediática. La criminología mediática incendia a las masas, a veces sin indicadores exactos, sin verdaderos elementos que contribuyan a establecer la existencia real de ciertos conflictos. Más que nada porque hay que reconocer que los medios de comunicación tienen una gran incidencia en marcar ciertas tendencias a nivel ciudadano y por lo tanto instalan en el consciente colectivo una sensación que no siempre va acompañada de la realidad de ese tipo de conflictos. La sociedad se cree amenazada porque se replican en los medios de comunicación homicidios que están sucediendo en Pedro Juan Caballero o en Salto del Guairá o en Ciudad del Este, pero por el nivel de destaque mediático que tiene, también la sociedad se siente insegura, por ejemplo, en Asunción o en otras localidades donde ese tipo de delitos no tiene una incidencia real, pero sin embargo está instalada la inseguridad. Por eso el papel de los medios para mí es fundamental. Y la criminología mediática, que es lo que decía, es la que se instala a raíz del destaque que los medios de comunicación le dan a determinado tipo de hecho punible y que por supuesto eso tiene la avanzada y el aterrizaje en el Congreso, donde ante, en teoría, el destaque mediático que respondería a un interés social, hace que el legislativo tenga que pensar en lo más práctico. ¿Y qué es lo más práctico? El efecto placebo que mencionabas,
aumentar la pena, como si el aumento de la pena fuese la solución para disminuir el nivel de conflictividad en aquellas sociedades donde determinado tipo de delitos causa estragos. Me interesa muchísimo eso que estás mencionando, porque siempre me es útil y didáctico, y finalmente este espacio se trata de eso, que ciertos actores de la sociedad, y sobre todo aquellos que tienen una alta reputación, como es tu caso, doctor, nos permitan una especie de espejo a los medios de comunicación, porque siempre los medios estamos en la posición de evaluadores, pero es interesante hacer el ejercicio de cómo nos ven en general. Y esto que decís de la criminología mediática, ¿cómo manejar esos límites? Recién le preguntaba a la doctora Iglesias, que estaba con nosotros, si servía, si colaboraba como un atenuante, o al contrario, como en el caso de los suicidios, colabora como una especie de onda expansiva, la visibilidad que se le da a los casos de feminicidio. ¿Y cuál es el límite? Como para decir, esta es información válida y esta ya es información que excede los límites. ¿Dónde notas que esa criminología mediática, sobre todo, así como citas el caso de los casos de inseguridad de Pedro Juan Caballero, incide a veces en la sociedad? Bueno, tendríamos que evaluar el tipo de noticias que son desplegadas por los medios de prensa. Me viene a la mente un caso en el cual un medio de comunicación televisivo un poco hacía el seguimiento y participaba del hallazgo de un cadáver. Y la policía y el medio de comunicación lanzaba este mensaje a la sociedad. Este es el señor fulano de tal. Él habría colaborado con la policía y con la fiscalía para dar los datos de tales o cuales personas. ¿Qué se instala en la información de ese periodista y qué instala en el consciente colectivo? Yo jamás voy a volver a colaborar ni con la policía ni con la fiscalía, porque ese es el resultado que puede acontecer con respecto a quien quiera cooperar con el sistema de justicia. Yo creo que la importancia de los medios de comunicación y el tipo de impacto que busque el medio de comunicación depende de su línea. Si la línea de un medio de comunicación es la científica o la de transmitir información veraz para una ciudadanía que está esperando un reporte, también tiene que ser hecho con cierto nivel de prudencia, no solamente buscando el rating, sino también sabiendo que hay mucha gente que escucha y mucha gente que lee. A los operadores del sistema de justicia muchas veces nos preocupa el enfoque que tienen algunos medios de comunicación en lo que nosotros denominamos procesos en paralelo. Los procesos en paralelo se sitúan cuando ciertos periodistas reproducen un juicio, una investigación, entonces constituyéndose ya en investigadores, analizando pruebas y sometiendo desde un punto de vista periodístico a la ciudadanía a una suerte ya de investigación y juzgamiento de determinados medios probatorios. Lo que en la sociedad, con el desprestigio que suelen tener ciertas instituciones públicas y de investigación y de juzgamiento, le dan más credibilidad al veredicto o a la sentencia que termina siendo inducida por un medio de comunicación respecto a una crisis que está siendo reproducida en ese ámbito mediático. Entonces, ¿cómo zafarse como sistema de justicia al veredicto elaborado por un medio de comunicación respecto a un juicio real? Entonces, en cuanto a la criminología que hoy mencionabas y el impacto que podría llegar a tener, verdaderamente es importante dependiendo, reitero, del tipo de información, porque tampoco sabemos realmente cómo va a tomar el ciudadano el nivel de información que suministra la prensa. Nosotros sabemos lo que decimos, dicen los periodistas y decimos los seres humanos, no sabemos cómo lo va a tomar la otra persona. Si lo va a tomar como estímulo para lograr un destaque mediático, que es lo que ocurre ahora en Estados Unidos, cuando hay sectores que son invisibilizados por el sistema actual, entonces quieren tocar a la puerta de ser visibles, de ese destaque mediático, y terminan armados de subfusiles, disparando contra la ciudadanía y diciendo: a mí siempre me han maltratado, a mí siempre me han echado de menos en esto, nunca me han dado ni me han reconocido mi dignidad. Entonces esta es mi manera de devolverles la gentileza
social y o política a la que me han tenido como ser humano y me revelo como tal. Entonces, ¿cómo reproducimos, que es un poco los videos que se han viralizado por las redes sociales? ¿Cómo controlamos hoy lo que ni siquiera los medios de comunicación clásicos o tradicionales pueden hoy controlar, o que finalmente terminan, sí, actuando con mayor profesionalismo, pero las redes sociales es el otro medio de comunicación social masivo, incontrolable? Ahora, convengamos, doctor, que esto que estás mencionando, de qué tan vulnerable termina siendo el sistema judicial o los operadores de justicia a las condenas mediáticas y cómo terminar decidiendo en contra de aquellas condenas mediáticas. En contrapartida, la falta de visibilidad de muchas de estas causas ha permitido que los operadores de justicia terminen negociando sentencias o terminen acordando eventualmente en un país donde, me tomo de casos de corrupción, uno de los países más corruptos del mundo, sin condenas por casos de corrupción, sin gente que haya pisado la cárcel por casos de corrupción. Sin embargo, cuando empezaron a caer, y se dio en Argentina, se dio en Brasil y empezó a tener visibilidad y fue una especie de primavera, esa onda expansiva y de visibilidad generó también la presión en el operador de justicia de decir, yo no puedo seguir negociando como lo vine haciendo con actores políticos y no permitiendo que pisen la cárcel cuando efectivamente cometieron algún ilícito. En primer lugar, te voy a decir lo siguiente. Ningún operador de justicia debería estar, de hecho, tomando decisiones basadas en una reproducción en paralelo de un proceso. El operador de justicia tiene que actuar conforme a la ley. Y eso, indudablemente, lo va a hacer con prensa o sin prensa. Ese es el deber ser. Cuando hablamos de corrupción, vamos a hablar de corrupción con prensa o sin prensa. Porque en realidad el caso que cobra un destaque mediático ya es a nivel de ámbito judicial, a nivel de un procesamiento fiscal. Pero hay innumerables casos que nunca llegan ni siquiera a nivel del Ministerio Público y menos aún a nivel judicial. Son resueltos en otro ámbito. El control de la prensa de aquellos casos va a ser imposible, salvo que la prensa haya contribuido en una investigación, como lo ha hecho en innumerables oportunidades, y ha descubierto una red que opera de tal manera, dando con ello la posibilidad al Ministerio Público de articularse sobre esa evidencia o sobre ese rastro o sobre una circunstancia que no puede dejarse pasar por alto. En ese sentido, comparto plenamente, pero lo que insisto una vez más, ningún operador debería ser de hecho o tomar decisiones de hecho basados en el juicio en paralelo. La presión que ejerce la prensa está correcta desde el punto de vista de visibilizar una investigación. Alguien está bajo investigación. Por eso, de hecho, el principio de inocencia que está en el artículo 4 del procedimiento manda a que los jueces intervengan cuando el destaque mediático va cobrando tal intensidad que presenta a los investigados como culpables. Entonces, esa frontera de la que vos hablabas hoy, o de la que hablabas hoy, que es muy fina de cómo transmitir una información veraz sin necesariamente sindicar ya a tal o cual persona como responsable. Es un poco difícil, es un equilibrio muy sutil que tenemos que estar manejando, o sea, los hombres de prensa, hombres y mujeres de prensa, para transmitir una información veraz y objetiva, ¿verdad? Permitiendo entonces que el sistema de justicia también realice y lleve adelante su tarea de juzgar sin ningún tipo de presión que implique la posibilidad de torcer su resolución en ese sentido. La independencia judicial debe ser garantizada y los medios de comunicación son fundamentales en ese sentido. En esa línea, doctor, te pregunto algo que el otro día planteaba aquí una senadora y me decía, yo creo que es necesaria una ley de prensa, me decía la senadora Lilian Samaniego. A lo que le respondía que yo no creo que sea necesaria una ley de prensa porque en contrapartida hay otros resortes, incluso constitucionales, que permiten eventualmente castigar al periodista o al medio que incumplan con normativas que tienen que ver con, qué sé yo, el respeto al debido proceso o la presentación de alguien como culpable cuando todavía es inocente, rompiendo el principio de inocencia, un montón de cuestiones. ¿Vos crees que tenemos los resortes constitucionales, legales suficientes
o que es necesaria una ley de prensa? Yo creo que es lo que siempre decimos. Yo creo que tenemos muchos recursos propios que tenemos que ir explorando. La colegiación, deberíamos explorar inclusive a nivel de los abogados. Se habla hoy de la necesidad de colegiación, para que el propio colegio sea el que vaya marcando pautas éticas, que tengan que ser reproducidas y que tengan que ser también analizadas por la sociedad. Entonces la sociedad va a ver que el propio gremio genera sus propios anticuerpos con respecto a tales o cuales personas. Entonces, la idea sería que con los instrumentos que ya tenemos nosotros se pueda permitir a la sociedad contar con un medio de comunicación que adecue toda su línea editorial o su línea de investigación sobre la base de las normativas que ya exigen. No tiene que haber mayor control del que ya tenemos, pero también tenemos que entender de que hay ciertos límites que no deben ser superados, sobre todo si pretendemos garantizar y fortalecer la independencia judicial. Entonces, la prensa acá tiene un rol y es fundamental en la medida que acompañe los procesos dando transparencia. Por eso tenemos juicios públicos, de tal forma que la prensa realice el seguimiento de cómo sus jueces hoy imparten justicia, cómo sus fiscales llevan adelante las acusaciones, cómo los defensores públicos llevan adelante las defensas del justiciable que está bajo su custodia procesal, bajo su representación procesal. Entonces, es ahí el rol que tiene la prensa y sobre todo también en el ámbito de investigación. Un tema no muy explorado, pero que es fundamental sobre todo en algunos medios de comunicación que le dedican a veces semanarios o a veces una línea de investigación muy interesante que aborda problemas reales de todos los días y que sin embargo los operadores, los que sentimos el problema de la falta de ley o una ley incompleta, no planteamos a través de los recursos que tenemos como una mesa de diálogo para solucionar problemas como los que creo que en breve estaríamos tocando, el tema de la ley de patrulla caminera y la ingesta de alcohol en la conducción de automóviles o de cualquier otro tipo de automotor. Que es claramente lo que te habíamos convocado como para poder hablar, nos fuimos por otra parte. En esa línea, doctor, ¿cuál es el conflicto que termina ganando notoriedad cuando advierte la Corte a través de esta decisión que toma, pero que ya pasó por otras instancias judiciales en nuestro país? Básicamente, esta presentación que dice, conducir ebrio no es delito, ¿es una premisa correcta o no? Sí, es correcta desde el punto de vista penal. Es importante la editorial de ese color en ese sentido, pero finalmente podría verse como catastrófica, pero finalmente también logró el impacto que se quería, es decir, logró que la ciudadanía o diga, bien, ahora podemos tomar hasta manejar casi arrastrados, y en realidad no es así. Pero logró que todos los medios de comunicación y que todos los operadores del sistema logren finalmente sentarse y empezar a preguntarse, ¿es así? ¿O qué quiere decir finalmente ese gancho periodístico? Y veamos si es que la resolución de la Corte Suprema dice eso o no dice eso, o hasta qué punto en realidad una persona puede estar manejando no estando en condiciones de hacerlo. Entonces, en eso tiene importancia la prensa, en llevar adelante el debate social o el debate político o el debate jurídico, que es el que nos trae a este tipo de diálogos y que debería propiciar una mesa de diálogo entre los actores principales, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Defensa Pública, Legislativo, el Ejecutivo, para ver si la inseguridad en la conducción vial es de tal nivel hoy peligrosa por la ingesta de alcohol y qué normas hoy regulan la ingesta de alcohol en la conducción. Este es un problema que ya lo veníamos alertando de hace 4 años o más, tanto en mi función como juez de garantía como en mi función de juez de apelaciones. Y el fallo de la Corte lo que hace es un poco cierra el debate ya en un nivel que queda claro, o por lo menos para mí, que debemos sentarnos urgentemente a una mesa de negociación y llevar ya no solamente el problema, llevar la solución. ¿Por qué la ciudadanía tendría que estar esperando aún que nosotros nos decidamos a ver en qué fecha podríamos reunirnos? Este fallo de la Corte, en lo personal, para mí es una convocatoria automática para que el Ministerio Público, sobre todo, ya convoca una mesa de diálogo al Ejecutivo,
al Legislativo, a la Corte Suprema de Justicia y evaluemos el problema sobre la base de la resolución de la Corte Suprema. Yo creo que la argumentación de la Corte tiene tal profundidad y tal simpleza que puede entenderlo cualquiera que lea esa resolución. ¿Cuál es la explicación más sencilla que todos podamos entender respecto a qué resolvió la Corte? Bien, la Corte resolvió que no es delito desde el punto de vista del ámbito penal conducir con alcohol encima. Es decir, habiéndose tomado una cerveza, 2 o 3 o 4 o 5 o más, hoy por hoy, en los límites que la ley le bauticé de patrulla caminera, para hacerlo más simple, de inseguridad en la conducción vial o algo así, creo que es la ley, hoy por hoy no tiene la posibilidad de ser perseguida esa conducta en el ámbito penal. Pero no deja de ser una conducta que tiene sanciones en el ámbito administrativo. La ley de patrulla caminera, la ley de seguridad vial, con la conducción vial, es autosuficiente para la aplicación de sanciones en el ámbito administrativo. Multas fuertes, que inclusive consideran reincidencias, que aumentan el nivel de las sanciones de multa. O dejarle a un conductor sin la posibilidad de seguir conduciendo. Claro, pero eso es absolutamente lógico que tenga que ser así. Nosotros no podemos, o el sistema no puede permitir que luego de la aplicación de una multa, que no la pueden cobrar ellos mismos, salvo que tenga un operador para la caja que le llaman ellos automática, hay toda una secretaría, un un funcionario que encargado de eso, se le cobra la multa y se le dice, bueno, usted pagó la multa, continúe conduciendo. Entonces, en la siguiente barrera, el conductor que continúa conduciendo en estado de ebriedad va a decir, ahora ya no me pueden detener porque yo ya pagué la multa y me acaban de liberar. Por supuesto que la propia ley permite que se le saque del tránsito a esa persona y 2 o 3 circunstancias. Se le pregunta, ¿tiene usted una tercera persona que conduzca y lo lleve a su casa? Sí, pues llámela y se van con su vehículo y se le cobra la multa. 2, ¿tiene usted una persona que va a venir a manejar? No, usted quedará ahí hasta que le pase el mareo o la imposibilidad de seguir conduciendo y una vez que recupere esa capacidad, paga la multa y se retira. 2, ¿quiere irse usted a su casa? Sí, entonces se va a ir, pero pida un taxi o un Uber, ¿verdad? Todos estos nuevos mecanismos de transporte y se va a su casa. No hay ningún problema, pero el vehículo usted no lo va a poder seguir conduciendo. Pero esa convocatoria que decís que es urgente, doctor, es tan simple como convocar para fijar ese porcentaje que hace de una falta pasar de la administrativa a la penal, o deberíamos debatir incluso si es que la tolerancia debería ser 0. Porque yo creo que hay cosas que están instaladas. Una de las cosas instaladas es que el alcohol es la principal causa de accidentes en el tránsito. Y el otro día miraba un estudio hecho por el Ministerio de Salud, por el nuevo director de Vigilancia de la Salud, el doctor Sequera, y ese estudio concluía que no era el alcohol la principal causa de muerte en tránsito. En muchos casos terminaba siendo la imprudencia por el desconocimiento de la norma. En un país que regala licencias de conducir y que uno compra su moto por 1.000 guaraníes, sale a la calle y enfrenta al mundo sin ningún tipo de problema. ¿El alcohol tiene una prevalencia importante? La tiene. Pero el debate debería ser a esta altura, ¿tolerancia 0? ¿O debería ser, le cambiamos nomás el porcentaje que requiere para que pase de una multa administrativa a una multa penal o a una cuestión penal? Yo lanzo otra propuesta. ¿Debería el derecho penal intervenir en esto? ¿O dejamos simplemente en el ámbito administrativo? Si estoy en estado de ebriedad, pues que la policía caminera o la policía de tránsito, si me detiene, me haga una multa, se registre mi multa como indicador en una base de datos de antecedentes y vayan evaluándose las veces que la policía me detiene y voy teniendo nuevamente la ingesta de alcohol. El siguiente nivel es si debe haber o no tolerancia 0 en ese ámbito administrativo, si es que lo dejáramos el derecho penal fuera. Y entonces tendríamos que evaluar si lo que hoy es considerado como una falta leve debería dejar de ser penada a nivel administrativo y permitir que ese nivel
de alcohol pueda permitirse a un conductor y considerar ya falta, en todo caso, punible en el ámbito administrativo a partir de grave y a partir de gravísima. Y la falta leve, si es que la dejamos como falta, evaluarla con apercibimiento, no con multa, o dejamos la falta en ese porcentual libre, es decir, puedo tomarme 1 o 2 cervezas y si mi nivel de alcohol en aliento supera ese gravamen, recién a partir de ese momento aplicárseme una multa o un apercibimiento y la siguiente una multa fuerte. Y sacamos el ámbito penal, el derecho penal en la sanción de esta conducta. Sería interesante que evaluemos esas posibilidades. Y esos son los temas que tenemos que evaluar. Y que en lo penal quizá sí sea, digo, en términos de debate, doctor, una idea nada más, que en término penal sí sea un agravante el hecho de haber cometido alguna infracción que derive en la muerte de una persona o en un accidente de tránsito en estado etílico, ¿o no? Claro, lo que sucede es que si una persona comete un accidente de tránsito, se produce un evento y ese evento se produjo porque tenía mucho alcohol encima, es indudable que yo no debería haber conducido en un estado como el que me encontraba. Independientemente de afectar una norma administrativa, eso debilita mis niveles de reflejos y eso propicia un desenlace fatal. Eso está previsto en el código, está previsto en los niveles de ponderación al medir la pena que yo pueda considerar en este caso cuando evalúo un hecho punible de homicidio culposo, porque el homicidio culposo, convengamos, se produce por impericia, imprudencia o negligencia. Si yo me he tomado una botella de whisky o 3 o 4 litros de cerveza, es indudable que mis reflejos van a estar afectados y por lo tanto, si mis reflejos afectados en la conducción producen un desenlace, por supuesto que ese desenlace se me va a atribuir a mí por haber ingerido alcohol y por lo tanto es una conducta culposa. Y en la medición de la pena que se dará entre un mínimo y un máximo, por supuesto la forma en que se produjo ese desenlace fatal podrá ser considerado como una circunstancia agravante o una circunstancia desfavorable en los términos actuales del Código Penal. Hoy inclusive escuchaba que parte del debate insistía con algunos actores del ámbito del tránsito diciendo, no, la tolerancia debe ser 0 porque debe ser 0, porque no podemos permitir que la gente conduzca alcoholizada. Y segundo, ni siquiera debería discutirse si se trata de un caso de homicidio culposo. Si hay alcohol, es dolo eventual. Y es un poco la línea de lo que se está debatiendo, pero yo no sé si eso es aquello de nuevo de la conducta ejemplificadora como un placebo, si es algo necesario o si tiene una base estadística, científica que justifique ese tipo de medidas penales. Yo sé que estoy hablando con una persona que mira más del lado garantista al derecho y probablemente su visión sea un tanto menos gravosa. No, en realidad cuando hablamos del sistema de garantía hablamos también del ámbito, en diferentes ámbitos, no solamente en lo penal. El sistema de garantía abarca todo el sistema del cual pueda derivarse una pena o sanción. Y en cuanto a derecho penal se refiere, es importante que para poder legislar lo que hoy mencionabas, te observaba y que preguntabas muchos indicadores, es eso lo que necesitamos. Cuando queremos trazar una política criminal, vamos a evaluar un fenómeno. El fenómeno lo tenemos que evaluar, pero tenemos que trabajar con indicadores, estadísticas, cuáles son las causas que propician tales o cuales fenómenos delictivos. Eso me va a permitir a mí trabajar en una mesa sobre qué opciones serían las más adecuadas para incidir en la disminución de ese nivel de crisis que se presenta en cuanto a la comisión de ciertos hechos punibles. Si lo que yo quiero es evitar el riesgo en la conducción, porque debemos recordar que conducir en estado de ebriedad es un hecho punible de peligro, no produce por sí solo ya el resultado que se espera en otros hechos de resultado, en otros hechos punibles de resultado, es un hecho punible de peligro. Por lo tanto, yo cuando conduzco en ese estado, no necesariamente me estoy conduciendo dolosamente en ese estado. Lo hago sin esperar producir
un accidente, pero la ley de por sí considera que esa conducta ya es dolosa. No estamos hablando acá de dolo eventual o no, esa conducta ya es dolosa de por sí. Aunque la ley actual de patrulla caminera posibilita que esa conducta sea también culposa. La redacción anterior del código solamente permitía una conducta dolosa. Por lo tanto, cuando hablamos de qué factores debemos entender nosotros para incidir, creo que los mayores factores están en la parte educativa, pero también debemos considerar hasta cierto punto aquellas personas que optan por la tolerancia cero, hasta qué punto en realidad esa ingesta de alcohol ha producido un desenlace fatal o ha generado verdaderamente una afectación a ciertos bienes jurídicos. O la producción de un resultado con desenlaces fatales se ha producido con la ingesta de alcohol en un porcentual alto, que ha incidido verdaderamente en el desenlace fatal que lleva, por supuesto, a la persecución penal por otro hecho punible, que podría haber ido en concurso con si tuviera una base como para que sea investigado en el ámbito penal hoy por hoy. Después de esto a lo mejor cambia la ley y volvemos a tipificarlo como un hecho punible. Vos sabés que, doctor, leía mucha gente decir, me quedan 3 minutos y hago la pausa, leía mucha gente escandalizarse diciendo, no puede ser que la Corte dicte una resolución de este tipo que genera una confusión y que pueda alentar a que la gente salga alcoholizada. Pero en contrapartida, no sé si es una percepción mía, a mí me gusta que la Corte nos desafíe como sociedad con sus resoluciones y que nos diga, esto que hicimos siempre así, ojo que lo estamos haciendo mal y debatamos. ¿Cómo tomás vos como juez, como un hombre que aplica la norma, que la Corte salga con una señal de alerta de algo que nos es común a todos de manera cotidiana? Celebro porque ese es el tipo de decisiones que necesitamos, las decisiones que rompan el statu quo, las decisiones que rompan finalmente una naturalización de cosas que hasta este momento se han dado y que nadie se ha atrevido a romper ese statu quo, a romper el molde, ese paradigma de que las cosas estaban bien. De hecho, esto lo veníamos, insisto, ya resolviendo a nivel de cámaras con el riesgo que implicaba el tener encima toda una carga social que podía venir también con un destaque mediático que podría arriesgarnos a lo que hasta hoy por hoy se maneja una actividad oficiosa de un órgano de control de la actividad jurisdiccional que es el jurado de enjuiciamiento. Pero para volver sobre el tema del fallo de la Corte, que desde mi punto de vista no tiene absolutamente fisuras, y no lo tiene fisuras porque no ataca en sí misma la ley de patrulla caminera, que está incólume, está perfecta y puede ser aplicada y los policías pueden seguir controlando. Y en tránsito capitalino también los policías de tránsito podrán seguir aplicando. Lo único que la Corte dijo, señores, esta modificación del artículo 217 no es típica, no podemos investigarlo en el ámbito penal porque no tiene la base del tipo objetivo, del elemento del tipo objetivo que nos permita a nosotros considerar de que se trata de un delito. Si le incorporáramos el porcentual que no existe en la ley, en la falta gravísima, a la que hace referencia el delito de exposición a peligro, buscando el límite superior al de falta gravísima, cuando la ley no la regula, como sí regula esos porcentuales en faltas leves y en faltas graves. Falta gravísima no tiene porcentuales de alcohol, como techo por lo menos. Partimos de que el piso podríamos considerarlo el techo de la falta grave, pero el techo de la falta gravísima es el infinito. Y que yo sepa, hasta ahora no hemos encontrado el límite del infinito para a partir de ahí considerar un tipo penal que se deba ser investigado en el ámbito penal en el caso de la conducción bajo los efectos del alcohol. Doctor, un placer hablar siempre con vos. Gracias por acompañarnos. Por favor.